Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Mi nombre es Alfredo Aceves, pastor de la iglesia en La Cruz. Algunos me recordarán, yo tengo meses que estuve ausente. Antes de nada quiero darle gracias al pastor Emorio por estarme cubriendo todo este tiempo y un poco más en el futuro, de seguro. Estuve ausente por algunos meses porque estuve enfermo, estuve casi 3 meses en el hospital con el coronavirus. Estuve a punto de morir, estuve casi 2 semanas en coma y por la gracia de Dios estoy aquí porque Él me ha permitido volver a casa con mi esposa, mi familia y todos ustedes hermanos, que los extraño y los quiero mucho. Y pues aquí estoy, como ven, un poco todavía convaleciendo, pero por la gracia de Dios estoy aquí. Les digo de nuevo, y no me quejo, no le pregunto a Dios por qué permite esto en mi vida, simplemente me someto a su voluntad. Le doy gracias por todo lo que hace y ha hecho en mi vida y hará. Y el Señor Jesús nos dijo, en este mundo van a tener tribulaciones. Bueno, esto es parte de la vida. Y lo que me ha enseñado esta prueba es acercarme más a Dios, confiar más en Él, porque cada palpitar de mi corazón y cada respiro viene de su gracia, viene de su misericordia. Y ahora aprecio más cada respiro, porque todavía me cuesta trabajo respirar. Pero con su ayuda me recuperaré. Y espero que nos veamos por mucho tiempo. Bueno, ya basta de quejarme de mis problemas, ¿verdad? Vamos a darle la honra y la gloria a nuestro Señor. Acompáñenme, vamos a orar antes de abrir las Escrituras, la palabra de Dios y alimentarnos. Padre bendito, Dios todopoderoso, lo adoramos, lo exaltamos con todo el corazón. A usted le debemos todo. Nuestra vida, nuestro existir, nuestro vivir y el saber que tenemos un destino maravilloso en su reino, en el lugar que nos está preparando. Y un día nos llevará ahí, a nuestra casa. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Señor, por su bendita palabra. Le pido la unción de su Santo Espíritu para que me ilumine, me abra la mente, el corazón y la boca para dar el mensaje que usted tiene preparado y que me ha dado, Señor, para compartir con mi familia. Gracias, Señor. Amén. Por favor, hermanos, abran sus Biblias a la carta de los Efesios, al capítulo 1. Y voy a leer del versículo 1 al 7. Y como es costumbre, vuelvo al principio para examinarlo más detalladamente. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos
en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Pablo escribió esta carta. Es una de 4 cartas, estando el prisionero en Roma, y son las cartas más alegres, más bonitas, más positivas y llenas de amor y de promesas prácticamente del Nuevo Testamento. Y Pablo las escribió estando encadenado en Roma, probablemente día y noche a soldados romanos. Y por eso muchos vinieron a la salvación y al conocimiento de Cristo. ¿Se imaginan tener a Pablo a su lado día y noche? Pues era el gran evangelista que trajo muchos a los pies de Cristo. Dice a Pablo, apóstol de Jesucristo. Apóstol es un enviado que va en el nombre de alguien. Y podremos decir Pablo, enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. No fue el plan de Pablo ser evangelista o ser pastor o misionero del Señor. Él no lo escogió, Dios lo escogió a él, como nos ha escogido a nosotros, a servirlo, a amarlo y a seguirlo. Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Esta carta está escrita a los santos y fieles en Cristo Jesús. Dirán ustedes, bueno, yo no me considero santo. Bueno, Cristo, Dios te llama santo, porque Él te ha santificado, te ha purgado, te ha limpiado de todos tus pecados y te ha seleccionado. Santo es elegido de Dios para una obra especial, para ser adoptados por el Señor. Nos sacó del mundo, aunque todavía estamos en el mundo, ya no pertenecemos al mundo, ahora le pertenecemos a Él. Somos parte de su cuerpo, parte de su iglesia, parte de su familia. Y por eso nos ha santificado con su sangre preciosa, nos ha lavado de toda inmundicia y nos llama ahora santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Efeso o en el lugar donde estén, Yucca Valley, Moreno Valley, donde estén, donde vivan. Dios los ha escogido para que sean sus hijos, adoptados a la familia de Cristo, hijos de Dios Todopoderoso. El versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Era el saludo en la iglesia primitiva. Paz, gracia y paz. No podemos tener paz si no recibimos primero su gracia. Y su gracia es un regalo, una bendición, un don inmerecido. Dios nos lo da porque Él es bueno. No porque lo merecemos, porque en sí la palabra gracia es un regalo inmerecido. Y es como nos ama el Señor. Y la gracia, como les digo de nuevo, es la que nos ha enseñado. Él nos ha mostrado, enviando a su Hijo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y hemos recibido abundante gracia, inmensa gracia. La Biblia nos dice en el capítulo 2 del mismo Efesios, en el versículo 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y en el versículo 8, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ven? La gracia es un regalo, es un don de Dios. Y luego nos aclara que nadie se salva por sus buenas obras, sino por la gracia de Dios. Es solo Cristo, solo su palabra y solo su sangre que paga por nuestros pecados. Dice en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo estoy en el cielo, yo llegué aquí porque hice esto, hice el otro. No, nadie
merece el cielo. El único que merecía ir al cielo era Jesús, porque Él vivió una vida perfecta de obediencia a Dios. Pero nosotros, eliminados desde antes de nacer. En Filipenses 1, versículo 2, miren qué lindo habla de otra carta que escribió. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, las cartas prisioneras o cartas escritas desde la prisión en Roma. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Todo el pretorio, todo el lugar donde estaban, quizá en un fuerte militar, en un palacio, no sé, donde estaba él, y en la cárcel prisionero, todos sabían quién era Pablo y por qué estaba ahí, por predicar a Cristo y no negarlo. Y al caso que le cortaron la cabeza por no negar a Cristo. Eso es lo que debemos nosotros ser, fieles. Por eso dice santos y fieles, fieles hasta el final. No importa lo que enfrentemos, no importa las amenazas o tentaciones, debemos siempre de serle fieles, porque Él nos fue fiel hasta el fin y nunca nos dejará ni nos abandonará. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que Él ya nos ha bendecido en los lugares celestiales con toda bendición. No con unas cuantas o con la mayoría, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No hay nada que nos haga falta. Muchas veces nosotros vivimos vidas de miseria espiritual porque no clamamos a Dios por todas las bendiciones que tiene por nosotros, porque no lo buscamos con todo el corazón, porque nos cuesta trabajo orar, leer la Biblia o ir a la iglesia. Y por eso muchas veces llevamos vidas mediocres espiritualmente. Y nos preguntamos, ¿por qué no tengo esa paz, ese gozo que tienen otros? Bueno, porque no sembramos, y si no sembramos, no cosechamos. Y por eso debemos de serle fieles. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Así es de que, ahí está el chico. Según estamos en casa y mis chuchos parece que tienen otras ideas. Así es que no les hagan caso. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay algo muy interesante aquí. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Dios me escogió a mí antes de que yo naciera. Así es. Desde antes que creara este mundo, Dios ya sabía, a usted lo escogió. Antes que Él creara este mundo, Dios ya lo tenía en su mente, en su corazón. Y Cristo lo llevó en las llagas de sus manos en la cruz para pagar por sus pecados. Así es de que la elección o la predestinación es difícil de entenderla, porque nos preguntamos, ¿por qué Dios me escogió y a otros no los escogió? Bueno, Dios sabe lo que hace. Dios llama a todos, pero no todos contestan. Pero Dios quiere que todos sean salvos y vengan a la salvación. Porque recuerden lo que dice Juan 3:16.
De tal manera amó Dios al mundo, a todos los seres humanos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha hecho todo, y nos ha llamado, y nos ha predestinado para salvación. Quiero leerles algunos versículos, si gustan escribirlos, y luego buscarlos. Dios escogió la nación de Israel de entre todas las naciones. ¿Por qué no escogió otra nación? Porque Dios quiso escoger esa nación, porque ahí iba a venir el Salvador, nuestro Señor Jesús, a vivir, a nacer en Belén, crecer en Nazaret y morir en Jerusalén. Dejen leerles de Deuteronomio 7:6. Dice la palabra de Dios: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios los escogió. Ellos no eran el pueblo más grande ni el pueblo más fiel, pero Dios los escogió a ellos, y así nos ha escogido a nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, la palabra de Dios dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le levantaré en el día postrero, o yo lo resucitaré en el último día. ¿Se dan cuenta? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. En el versículo 37 de mismo Juan 6, dice la palabra de Dios: todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no le echo fuera. Dios nos llama, Dios nos ha llamado a venir a Él. Y nosotros no hacemos nada en este sentido más que responder. En Hechos 13:48 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dios los escogió para vida eterna. Y el último, en Romanos 8:29, dice la palabra: el Señor, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero ¿se fijaron lo que dice? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos predestinó. Él nos llamó desde antes de que naciéramos. Entonces dirán a ustedes: bueno, entonces yo no tengo nada que ver en mi salvación, o sea, yo puedo vivir como me dé la gana. Al cabo, si Dios ya eligió salvarme, no tengo que hacer nada. Bueno, si ese fuera el caso, entonces ¿por qué mandar misioneros? ¿Por qué ir a evangelizar? Si Dios ya sabe quién se va a salvar, ¿por qué ir a predicar el evangelio y ir hasta los rincones de la tierra a llevar el evangelio a los que no lo han oído? ¿Recuerdan lo que les dijo el Señor? Ustedes me serán testigos. Testigos es alguien que va a dar testimonio de lo que ha visto. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los rincones de la tierra. Dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Por eso tenemos nuestra parte también. En Mateo 3, versículo 1. Mateo 3, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Es lo que debemos de hacer cuando llevemos el mensaje del evangelio. Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos, entregar nuestro corazón al Señor y seguirnos el resto de nuestra vida. No debemos de echarnos atrás
no debemos de pensar si vale la pena o no. Una vez que le entregamos nuestro corazón, es para siempre. Es para siempre. Con el Señor no hay divorcio. Es para siempre. Bueno, no debiera existir el divorcio en el matrimonio tampoco, ¿verdad? Pero ese es otro mensaje. En Mateo 16:24. A ver, Mateo 16:24. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿se dan cuenta? Tenemos la responsabilidad de responder. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No es que digo, bueno, hago la oración, le entrego mi vida al Señor y vuelvo con los amigos, vuelvo a divertirme, vuelvo a hacer lo que he hecho siempre. Al cabo, ya hice la oración, ya soy salvo. Parece que no es lo que dijo el Señor, ¿verdad? Parece que no es lo que dijo el Señor. Dice, el que quiera venir en pos de mí o tras de mí, niégase a sí mismo. Quiere decir, lo que antes le gustaba hacer, si es pecado, si no es correcto, debe de dejarlo. Debe de entregarle todo al Señor. Tome su cruz y sígueme. Quiero decir, no importa que pierda amigos o aún su familia o aún su propia vida. Si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. El precio que tenga que pagar, páguelo. Porque solamente así vamos a ser sus discípulos. Dijo él, el que me confiesa delante de los hombres, lo voy a confesar delante de mi Padre, de los santos ángeles en el cielo. El que me niega ante los hombres, lo voy a negar ante mi Padre y sus ángeles en el cielo. Entonces está claro, tenemos nosotros responsabilidad de cómo vamos a contestar. El último versículo que les quiero enseñar sobre el libre albedrío o la responsabilidad que tenemos es en Juan 5:40. El primero, los versículos que le di desde Deuteronomio a Romanos 8, es elección. Dios nos eligió, Dios nos predestinó. En estos versículos, Mateo 3:1 y 2, Mateo 16:24 y Juan 5:40, nos enseña la responsabilidad que tenemos de responder al mensaje que Dios nos ha enviado. Juan 5:40. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. ¿Se dan cuenta? Él les da el mensaje y los deja elegir. Ellos eligieron no seguirlo. Entonces, si se pierden, es por su culpa, porque no respondieron a la invitación. Entonces, podríamos decir, bueno, aquí hay una contradicción, porque por una parte está la predestinación y la elección de Dios. Por la otra parte tengo yo responsabilidad. ¿Cómo reconcilio esto? Y sí, parece que hay un problema, ¿verdad? Parece que hay una contradicción. ¿Cómo la explicamos? Primeramente, es la mente de Dios que escribió que inspiró el Espíritu Santo su palabra. Hay cosas que no vamos a poder entender, pero sí debemos aceptar porque es la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que dice la Escritura? Ojo no ha visto, ni oído ha oído las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Nosotros no hemos visto ni hemos oído. Hay cosas maravillosas, hay cosas en la Biblia que no entiendo, pero no por eso las voy a desechar. Simplemente digo, Señor, si me las quieres revelar, gracias. Y si no, gracias, un día me las explicarás si es tu voluntad. Pero lo que sí debo de hacer es responder a lo que sí conozco, a lo que sí entiendo. De negarme a mí mismo,
tomar mi cruz y seguirlo. Esa es nuestra responsabilidad. Volvamos de nuevo y aclaramos esto. Es la palabra de Dios. Es más alta que los cielos, más profunda que los mares. No hay medida. Es la mente de Dios, el Espíritu de Dios que la inspiró, y ambas son verdad. Y lo dejamos en sus manos, si no lo comprendemos completamente, ¿verdad? Bueno, versículo 3 dice de nuevo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado, bueno, ya lo cubrimos, ¿verdad?, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? No es por lo buenos que seamos o de qué país somos o cuándo, dónde y cómo nacimos. Es ¿por qué? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es la voluntad de Dios que seamos salvos, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza, para darle gloria, por su bendita gracia, con la cual nos hizo aceptados en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Dios nos ha aceptado, nos ha perdonado, nos ha bendecido, porque Cristo hizo el sacrificio en la cruz por nosotros. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya ven lo que pasa por no ponerlo en silencio. No le hagan caso. En quien tenemos redención por su sangre. Aquí está nuestra salvación. Tenemos redención, perdón de pecados, reconciliación con Dios por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y las riquezas de Dios son ilimitadas. Quiere decir que su gracia para nosotros es absolutamente ilimitada. No tiene fronteras. Es infinita, como es su sabiduría, como es su poder, como es su amor. Y por eso somos ahora aceptos en el amado, justificados, santificados y adoptados a la familia de Dios. Y por eso ahora le podemos llamar a Dios Todopoderoso, Padre. Y a Jesús, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, mi Creador. Y al Espíritu Santo, mi Dios. Como ven, menciona al Padre, al Hijo, y en el versículo 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La promesa que tenemos es el Espíritu Santo. Hemos sido sellados por Él, y el Espíritu Santo está con nosotros siempre, siempre hasta que lleguemos al cielo. Así es que vamos a darle gracias a Dios por su gran misericordia, por su infinito amor, por su ternura, por su compasión, por ser nuestro Dios. Padre bendito, lo adoramos, lo exaltamos y lo glorificamos con todo nuestro corazón. Le damos gracias por su infinita gracia, que hemos sido aceptados. No somos huérfanos, no somos rechazados, no somos despreciados, no somos abandonados. Somos aceptados por usted, por su bendita gracia, por su infinito amor. Lo adoramos, lo exaltamos, lo glorificamos, y le pido su bendición para cada uno y todos mis hermanos y amigos, que los bendiga donde quiera que estén, y los guarde de todo peligro, de todo ataque del enemigo, y si son atacados, Señor, que usted los defienda, que los cubra con sus alas, que estén resguardados bajo su protección. Se lo pido y se lo agradezco en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos veremos pronto. Hasta luego.